Hoy vamos a estudiar un tema también manoseado desde el punto de vista cristiano, hablamos, y quizás también muy malentendido, se practica y se hace mal, y vamos a ver, para salir de dudas, qué dice la Biblia con respecto a esa cuestión, porque nos parece importante. Entre todas las prácticas de la vida cristiana, la oración es de todas ellas la más importante. Si tenemos en cuenta que la religión es algo que apela a la vida espiritual de los creyentes, la oración es el medio por el cual alcanzamos la relación con el Ser Supremo. Jesús, nuestro modelo, acostumbraba a orar con muchísima frecuencia y se retiraba a hablar con su Padre y pasaba a veces la noche entera en comunicación con Él. Lucas 11:1 nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Por lo que se desprende del texto, parece que a orar se aprende. Enséñanos a orar. Mirad lo que le contestó Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6 dice: también les habló del método, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis por tanto semejantes a ellos. Es decir, las palabras altisonantes, las palabras pues para decir que uno tiene una riquísima vida espiritual en público, dice el Señor que ya no tienen recompensa, que cuando tú ores, abras tu corazón al Señor en el rincón de tu casa, en el sitio donde no te vea nadie, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense o te conteste o te dé la opción de disfrutar de aquello que pides en público. Mateo 6:7-8 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, ya habéis descubierto que he recitado el Padre Nuestro, la oración más famosa del orbe cristiano, donde se reconoce como oración modelo. Se trata, por supuesto, de esa oración, y es la más famosa entre todos los cristianos de todos los tiempos. Es posible que hay gente que conoce la Biblia de una manera increíble y relata pasajes enteros de ella, incluso personas que conocen libros enteros de la Biblia de memoria. Sin embargo, encontrar a personas que reciten el Padre Nuestro las tenemos a montón, porque de las otras realmente no son muy abundantes. Todo el mundo conoce el Padre Nuestro, en el ámbito cristiano estoy diciendo, porque nos lo han enseñado como oración modelo en el colegio, en la escuela, etcétera, o en nuestra casa, o en nuestra iglesia, etcétera. Todo el mundo se ha preocupado de enseñar a los niños algunas oraciones y esta es la primera de todas. En Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11 están escritos, o sea, son los dos evangelistas que registran esta oración como modelo. Termina con un amén, palabra sin equivalencia en las lenguas occidentales. La tradición judeocristiana la ha mantenido inalterable, no la ha cambiado. Solo se puede decir amén en referencia a Dios para confirmar algo. Así sea, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay algo en esta oración que la hace única. Quizás es porque la dijo el propio Jesús y tiene todos los ingredientes y el equilibrio de una carta para el cielo. Pero la intención de Jesús no fue nunca para que se repitiera sin sentido una y mil veces. Esto es muy importante. Esta oración se repite tantas veces que yo dudo que la gente que lo hace sepa ya realmente lo que pide.
¿Por qué? Pues porque cuando se repiten las cosas acaban perdiendo la intencionalidad para la que fueron creadas y la cabeza no piensa lo que dice, actúa casi pues por acto reflejo, porque repite y eso en la oración no tiene ningún sentido. Esta oración estaba pensada para dialogar, para hablar, no para repetir. ¿Qué quiso decir Jesús con esta oración? Pues que pidamos a Dios las cosas de cada día, que pidamos el pan, quiere decir con ello el trabajo, la salud. Cuando uno está mal, pues no puede trabajar, pero necesita comer. Necesitamos perdonar, y además esto es una condición. Para que Dios nos perdone, le decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea que si nosotros no perdonamos, no podemos pedir al cielo que nos perdone, porque realmente es una condición lo que le estamos estableciendo. Habla desde el principio, santificado sea tu nombre, le otorga una categoría a Dios como ser supremo, en fin, y estas oraciones, estos ingredientes o estas partes de la oración es lo que Jesús intenta explicar, que la oración tiene que tener un contenido, algo que realmente pueda interesar a la persona que ora y al propio cielo, porque quizás también veremos luego cómo todo lo que pedimos no se nos da, porque seguramente no es bueno para nosotros. Cuando hablamos con alguien del tema que sea, ¿repetimos lo que se nos ocurra? ¿O pensamos bien lo que estamos diciendo con esa persona? Pues con la oración ocurre exactamente lo mismo, con la salvedad de que estamos hablando con el Ser Supremo. ¿Hemos pensado en cada una de las frases y de las ideas que contiene el Padre Nuestro? El cielo cuenta con nuestras peticiones, por ello el propio Jesús nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Para eso es preciso creer. No podemos intentarlo como si la oración fuera un juego de lotería, por si toca, por si me escucha. Tenemos que creer, porque si no estamos en las mismas. En la vida religiosa, la creencia, la fe, es importante, porque es el principal ingrediente para luego poder actuar, para poder pedir. Pero la oración, insisto, tiene que ser pensada, sosegada, no repetida. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que da premios, que ayuda a los que le buscan. Yo creo que esto es fundamental. Si no creemos en Dios, tenemos que buscar primero esa necesidad para ver que si existe podemos pedirle cosas. Nosotros, los creyentes, sabemos que esto se cumple siempre, que Dios existe y que escucha, pero es necesario creer en Él, porque si no estamos hablando en lenguajes distintos. Yo no puedo pedir nada a alguien que no sé si existe o a alguien en quien no creo, ¿de acuerdo? Yo pido a quien pienso que me puede dar. O sea que tengo que creer que esta persona me puede ayudar en este sentido. Si creemos, podemos pedir. Si yo voy a pedir a alguien algo sabiendo que no me lo puede dar, pues ridículo es pedir, porque voy a obtener ya la respuesta que es negativa. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Luego realmente, si pedimos y recitamos el Padre Nuestro, en realidad ahí sí, podemos pedir el pan de cada día, perdonar los pecados, pero hay muchas cosas más que el ser humano tiene y realmente ahí no están expresadas porque eso es un modelo solamente. Entonces no podemos recibir aquello que no pedimos, porque creyendo lo recibiréis. Esto nos plantea un problema. Hay personas que piden y pensando en este texto esperan contestación rápida en el sentido que ellos quieren. Si no obtienen la respuesta como a ellos les interesa, dejan de creer en la oración. Y por tanto vamos a seguir estudiando este tema para llegar a comprender por qué a veces nos parece que nuestras oraciones no son contestadas. Para ello vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesucristo, de parte de, recomendado por. Jesús está diciendo aquí, en mi nombre pedid al Padre, o sea, recomendados. Cuando tenemos que hacer algo importante y necesitamos una mano, si tenemos una carta de recomendación o alguien que habla por nosotros para este trabajo o para esta entrevista importante, etcétera, llegamos llenos de optimismo porque sabemos que hay alguien allí que nos va a recibir un poco con los brazos abiertos o nos va a escuchar con un poquito más de interés. Incluso puede ser que hasta el puesto sea para nosotros. Esto es muy humano. Efectivamente, en el mundo de hoy hay muchas injusticias y posiblemente cuando uno tiene que medirse en un puesto de trabajo, lo ideal sería que tuvieran todos las mismas oportunidades. Pero ya me estáis entendiendo, no estoy aquí hablando yo de corruptelas, de ir colocando por detrás, simplemente hablo de alguien que se presenta a alguien porque le va a recibir y ese alguien es alguien poderoso que yo no tendría opción de llegar, pero si voy con una carta de recomendación me recibe. Jesús en este mismo sentido, en el mejor sentido, expresa que si yo voy de parte de Él al Señor, si llevo esa recomendación, Él me recibe. Pues en la petición que hacemos en oración, Jesús es nuestro garante. Pedidle al Padre y decidle que vais de mi parte. Eso nos da seguridad. Y Juan todavía afina más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis. Parece esto un cheque en blanco. Pero bueno, todo el mundo es consciente de que a veces pedimos lo que queremos y no ocurre así con la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dios no tiene palabra? ¿Jesús tampoco? Jesús también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo consiste en pedir, la oración es algo personal entre Dios y nosotros, por eso también tenemos que saber cómo tenemos que acercarnos a pedir y de lo contrario, si no tenemos en cuenta sus mandamientos escritos para que nos vaya bien, no nos extrañemos de que no tengamos la respuesta deseada, y digo deseada, que no conveniente. A veces no se cumple la ley, y si no cumplimos la ley, todo lo demás es vano. Pero es muy importante pedir aquello que puede convenirnos, aquello que puede edificarnos en el buen sentido de la palabra, porque puede ser que pidamos aquello que no nos conviene. El que aparta su oído para no oír la ley y su oración también es abominable. Es un texto de Proverbios 28. Repito, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Queridos amigos, la oración forma parte de algo que lleva al conocimiento de los mandamientos y al cumplimiento de los mismos. Yo tengo que cumplir la ley. La ley es un espejo en el que yo me miro para saber hasta qué punto estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo puedo hacer algo malo, yo puedo no tener suficiente dominio propio en algunas cosas de mi carácter, de mi vida, pero eso no quiere decir que yo sea un renegado o que yo esté haciendo mal las cosas. Simplemente lo que tengo que hacer es pedir perdón porque la ley me está diciendo tienes este problema, y eso es la cuestión. Yo oigo la ley, la cumplo y en función de eso pido, y estoy pidiendo que cambie mi carácter, que me dé salud, que me dé trabajo, y hay muchísima gente que podría estar contando experiencias sin fin de las respuestas a sus oraciones a través de la creencia de Jesucristo y de su ley. Porque la oración es abominable si no tiene esta característica. Y no solo consiste en pedir, hay que tener oído atento a la ley, pues para cumplirla. Si no es así, la petición en el cielo pues no se escucha sencillamente. El profeta Isaías define muy bien dónde puede estar el fallo, y dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestros pecados. Otra versión con un castellano más actualizado dice, pero las maldades que habéis cometido han levantado una barrera. Las maldades, aquellos pecados practicados con obstinación
y de los cuales no nos interesa ni siquiera saber que están ahí, levantan una barrera. Entonces yo no puedo, por una parte, tener pecados ocultos, saber que los tengo, seguir obstinado en ellos y no pedir arrepentirme y pedir, por otro lado, otro tipo de cosas en la oración. Si yo no me arrepiento de mis pecados, seguir pidiendo no sirve de nada, porque yo tengo que estar a bien con Dios. Repito, eso no quiere decir que sea perfecto y que haya conseguido ya la santidad en vida. Eso no puede ser. Lo que sí puede ser es que yo cada día me ponga de rodillas diciendo: Señor, soy así, tengo este problema, ayúdame a mejorarlo porque realmente me preocupa y no quiero ser así. Podemos engañar a nuestros semejantes, podemos dar una imagen diferente de persona, pues como queráis, en el sentido que sea, pero a Dios no le podemos engañar. Por eso, si pedimos y seguimos en nuestros vicios sin ánimo de cambiar, no nos extrañemos del resultado. Hablando de este mismo tema, el apóstol Santiago nos recuerda en el capítulo 4 y versículo 3 de su carta: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Fijaos bien, pedimos mal y para gastar en nuestros deleites. Si el cielo es contrario a esos deleites, no nos los va a dar, pero ¿sabéis por qué? Por amor a nosotros. Si mi hijo me pide, siendo pequeño, que le compre muchas chuches y yo le compro 1 kilo de caramelos y se los dejo comer enteros, realmente estoy haciéndole un daño y no se lo doy. Si mi hijo me lo pide, como si él creyera, haciendo el símil de una oración del ser más pequeño al más grande o al que puede dárselo, que sería su padre, resulta que yo no le voy a dar los caramelos y ni le escucho. Cuando tiene el niño 20 años, recuerda el episodio y se da cuenta que su padre obró en consecuencia y obró por amor y le negó los caramelos porque él no quería que se pegase un atracón de dulce que es malo para la salud, y hoy lo sabemos todos, no hace falta que yo venga a decir aquí lo mala que es este azúcar refinada que está en los caramelos, etcétera, etcétera. Bien, esto es exactamente igual, exactamente igual. La distancia entre el creador y la criatura. Y yo pido, y pido mal porque no entiendo. Dios entiende y sabe que eso que estoy pidiendo me va a ir mal. Pedimos para nuestros deleites, para atender nuestros placeres y aquello que nos puede perjudicar. Entonces es necesario saber pedir, saber qué cosas nos convienen y qué cosas no, que nos hagan crecer y que nos lleven por un camino recto, libre de pecados consentidos y admitidos. Sencillamente porque son comunes, los hace todo el mundo. Todos, si pudiéramos, engañaríamos aquí o allá. ¿Habéis oído esta frase? Pues claro, no os desaniméis, la oración es lo mismo que abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Nadie engaña a un verdadero amigo y nadie traiciona a esa persona. Y ya sé que hay gente que me dirá, bueno, a mí me ha traicionado mi amigo, mi amiga, mi novio, mi quien queráis. Pues no sería un verdadero amigo. Y el novio, pues, estudia la situación porque yo tampoco te le recomiendo, o la novia. Y cuando lo descubres, pues lo pasas mal. Los desengaños en este terreno son malos. Pero con Dios nunca vais a tener un desengaño. Nunca nos va a fallar. Con Dios no ocurre eso y con Jesús tampoco. Él se define como nuestro amigo y lo expresa así en Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esto de que yo os mando parece que es algo, bueno, si no haces lo que yo digo, pues no vale, el juego se rompe. Sin embargo, Jesús o Dios nos mandan a hacer cosas que son buenas para nosotros y que no entendemos nosotros cuando las pedimos el mal que nos pueden hacer. Realmente, Jesús, si vais por el camino que yo os trazo, si sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, os irá bien. Todo lo que Jesús promete, lo cumple. Por eso no hay que dudar de sus promesas. Así que citamos nuevamente los textos del principio, Mateo 6, 6 y 7. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y aquí volvemos al símil del principio, cuando hemos hablado del padre y del niño de los caramelos. Si el hombre le da a su hijo lo que es bueno para él, aunque no se lo pueda dar físicamente, Dios hace exactamente igual con nosotros. Nos va a dar ese pan que le pedimos, pero si el pan representa un atracón, no nos va a dar nada. No nos va a dar por ello una piedra, simplemente no nos da nada. Y si le pide un pescado, dice pues una serpiente, siguiendo con la misma idea. Si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas, queréis el bien de vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no hará con las cosas que le pedís? No dice en ningún sitio que repitamos Padre Nuestros, que repitamos rezos, porque todo lo que se repite no sale del corazón. Al final no sabremos cuántas veces los hemos repetido y una oración así no es una oración. Puede ser un rezo y en la Biblia no aparece ni una sola vez este medio para poder acercarse a Dios nuestro Padre, que es el motivo real de la oración. No aparece. Y cuando no aparece, pues bueno, no sé si será bueno o malo, pero en la Biblia no está, o sea que posiblemente no sirve para nada. Y realmente sí tenemos que preocuparnos de saber qué es lo que sirve para hacer lo correcto, porque estamos hablando a personas que les interesa saber qué dice la Biblia sobre este o aquel tema. Y eso a nosotros es lo único que nos importa, no estamos haciendo más que abrir la Biblia con vosotros delante de una pantalla de televisión, nada más, y eso nos preocupa. Que sepáis y que seáis conscientes de que lo que hacéis lo estáis haciendo bien, porque hay veces que no se nos ha enseñado. Hemos visto que a orar hay que aprender desde el principio. Los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, y Jesús les dice, oraréis de esta manera, pero no le dice, oraréis siempre de esta manera. Realmente es importante saber qué es repetición y qué es una oración genuina, que sale del corazón, una diferente cada vez, algo que salga para una ocasión creada para ese momento, para hablar de ese problema, para hablar de esa cuestión, para pedir por esta persona, para pedir por esta situación, algo fresco, que vaya al grano de la cuestión, porque realmente repetir un modelo, pues no sirve para nada. El modelo también hay que adaptarlo. Los modelos son algo digno de ser seguido, pero no sirve siempre para lo mismo. Entonces tenemos que adaptarlo dentro de ese canon, pero tenemos que adaptarlo. Cuando pedimos y repetimos y parece que pues Dios ya lo sabe, etc., ¿se cansará Dios de nuestras oraciones? ¿Le será molesta nuestra petición? Si está en armonía con el cielo, no. Y para ilustrar esta situación frente a alguien que pueda pensar en qué cansa a Dios con sus peticiones, Jesús contó una parábola que está en Lucas 18, del 2 al 8. Es una parábola muy curiosa y que a veces se lee poco porque parece que no se entiende bien, pero si vamos a analizarla, a ver si somos capaces de entender qué quiso decir Jesús cuando refirió esta parábola. Les contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya empieza diciendo para qué es esa parábola. Para orar siempre o en todo momento y para no cansarse, para no decir, bueno, para no desmayar. Cuando usamos la palabra desmayar es que hasta la extenuación estamos pidiendo. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Un buen personaje. Y había también en aquella ciudad una viuda a la cual había venido a decirle, hazme justicia de mi adversario. Esta pobre mujer viuda en los tiempos de Jesús ya era algo terrible, pero es que encima tenía un adversario, alguien que la estaba extorsionando. Y él no quiso por algún tiempo
saber nada de ello, pero después de esto le dijo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez, el ser humano, que ni temía a Dios ni le importaba nada, ni hacía justicia, pues resulta que estaba de juez. Fijaos qué incongruencia, un juez que no hace justicia. Y a pesar de todo dice: la voy a hacer justicia. Luego él distinguía bien cuando hacía justicia de cuando no lo hacía. Hace justicia para que no sea que venga tanto que me agote la paciencia y yo ya explote. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. La voy a escuchar solo por hacerle justicia y que me deje en paz. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Y dice: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesús en el cielo, a pesar de que llevemos insistiendo y de que pidamos hasta la extenuación, nos va a escuchar. Sin embargo, añade el texto: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿De quién es la culpa entonces? Jesús nos escucha hasta la saciedad, hasta que nosotros nos cansamos. Sin embargo, ¿habrá personas en la tierra que tengan fe para pedir, como dice el texto? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así que, amigos míos, no os canséis de pedir. Y para ello recordamos Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra en tu aposento, para que tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompense en público. Recordemos lo dicho hasta aquí y resaltemos lo más importante. Lo más importante es tener fe para pedir, creer, insistir, pedir bien, saber que el Señor nos escucha, pedimos a través de Jesucristo, y con todos esos ingredientes la respuesta está asegurada. Y si resulta que no recibimos esa respuesta en un momento determinado, que nos parece que Dios no nos escucha, sigamos insistiendo, porque a veces se pueden tardar años en dar la respuesta, porque es justamente cuando nos conviene que podamos recibir lo que estamos pidiendo. Pedid desde vuestro rincón favorito, con vuestras palabras. No hace falta hacer discursos, solamente abrir el corazón a Dios como lo hacemos con un amigo. Esto es mi deseo y mi oración también, para que todos vosotros creáis, porque el que creyere será salvo, y el que ore recibirá, porque el que pide, al que pide se le da, y al que llama se le abre. Si no llamamos y no pedimos, no os preocupéis porque no vais a recibir. Tenéis que estar seguros, y Jesús no cambia su promesa, y Dios es fiel a lo que prometió también. Así que empecemos a pensar en orar de una manera distinta, si es que no lo hacíamos ya, a esta de repetir y repetir y repetir, porque no tiene ningún sentido. Y como decimos, la Biblia, la máxima autoridad para hablar de Jesucristo y de los valores eternos, no hay otra escritura, aquí no está. Si alguien cree que la puede cumplir sin estar aquí dentro, yo creo que se equivoca. Así que acerquémonos debidamente, con humildad, a pedir aquellas cosas que necesitamos, que las necesitamos cada día. ¿Sois conscientes de que cada día os levantáis y que cada día respiráis y que cada día coméis y que cada día disfrutáis del sol? ¿Esto por qué? Hay gente que no lo disfruta. ¿Y por qué no lo disfruta? ¿Qué tenéis más vosotros que ellos? Sin embargo, nosotros lo disfrutamos, y porque lo vemos todos los días, nos parece que tenemos derecho. Pero nosotros no tenemos derecho a pedir nada, pero queremos vivir, y queremos vivir bien,
y ser felices, y que nuestra familia también lo sea, y que nuestros amigos, por supuesto. Sin embargo, estamos pidiendo cosas que a veces no nos corresponden, porque no olvidéis que Dios hace que llueva sobre justos y sobre injustos, y que el sol salga también sobre todas las personas. Y algunos agradecen ese amanecer por la oportunidad de vivir que les dan, y otros no reparan siquiera en que Dios puede en un momento determinado, como dueño y Señor, decir basta. Orad, orad sin cesar, y veréis cómo vuestra vida cambia, y vuestra vida acabará teniendo un sentido que quizás antes no tenía. Y eso es lo único que nos importa de todo lo que estamos hablando. Pasadlo bien y hasta el próximo programa con un nuevo tema.